Y entonces vamos a trabajar. Les había compartido varios scripts, ¿no? En la carpeta de la cual les había mandado el enlace previamente por correo, que está, ¿dónde está? Aquí. Pues todos los archivos que tienen extensión .r, ayer hablamos de eso, son scripts. De hecho, hay diferente información que se puede guardar. Podemos guardar el ambiente, ¿no? Eso se guarda con la extensión rdata o rdata, el historial. Los scripts como tal se guardan con la extensión .r. Bueno, ahorita aquí está configurado para que no aparezca la extensión, pero son archivos R, ¿no? .r. Y entonces les compartí varios, pero vamos a empezar con el que dice datos peces. Entonces, les voy a pedir que abran ese script y que también abran, también se los compartí como un archivo de Excel, el conjunto de datos que vamos a utilizar en ese script. Es un archivo que se llama hg.xls. ¿Por qué hg? Pues también ábranlo, es un archivo de Excel. ¿Por qué le quité las extensiones? Bueno, ahorita se los... En general es mala idea cuando se trabaja con este tipo de archivos quitar la extensión. Pero bueno, este es el archivo, ¿no? Ya les había platicado un poco de estos datos, de la naturaleza de estos datos. Y lo pongo como un ejemplo, pues posiblemente la mayoría de ustedes no sean ictiólogos, pero pues al menos constituye un conjunto de datos que puede resultar más afín en términos de su estructura y en términos de la naturaleza, ¿no? O sea, que podemos plantearnos una serie de preguntas a partir de este conjunto de datos, ¿no? Preguntas, por ejemplo, taxonómicas, la diversidad de peces que se encontraron en esa cuenca, está indicado, ¿no? Ese dato, y se encontraron varias especies distintas, preguntas ecológicas, preguntas biométricas, preguntas ambientales, ¿no? Los patrones de variabilidad de talla, cómo se correlaciona las concentraciones o los niveles de mercurio bioacumulados con la talla. Y pues para poder responder esas preguntas, para poder detectar patrones, extraer información de este conjunto de datos, digamos de estos datos crudos, pues justamente nos vamos a auxiliar de R para llevar a cabo el análisis estadístico. Pero pues vamos a hacer análisis estadístico, pero bueno, primero vamos a aprovechar para también aprender algunas otras cosas que pues si no han utilizado previamente R y RStudio, pues también es importante que la sepan, como la cuestión de cómo importamos archivos que están en otro formato. Ayer creamos nuestros propios objetos en R, ¿no? Lo cual, bueno, se puede hacer, se pueden guardar directamente los datos en R, aunque en la práctica, pues muchas veces tenemos nuestros datos en otros programas, en otros formatos, y pues después ya los analizamos en cierto software estadístico, porque a veces los analizamos en diferentes programas, ¿no? Aquí parto del caso que, bueno, creo que es el más común, que los datos de entrada los tienen en Excel, ¿no? Reitero, se pueden importar otros tipos de archivos, ¿no? Se pueden importar, pues, por ejemplo, datos en archivos Nexus, o en archivos TPS o shapefiles, ¿no? Pero bueno, pues parto del caso general, que lo que tenemos es una tabla o base de datos y la tenemos de inicio en Excel o alguna hoja de cálculo equivalente. Y entonces, en este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es importar los datos del archivo en el formato que lo tengamos a Excel como un objeto, perdón, a R. O sea, por ejemplo, en este caso de Excel, a R, ¿no? De hecho, después se puede hacer lo contrario, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, resultados, los podemos guardar como un archivo de Excel o de otros formatos, pero aquí queremos hacer lo contrario, ¿no? O sea, tenemos la información en un Excel, un archivo XLS, y lo vamos a pasar a R. Hay varias formas de hacer eso. En este script vienen indicados. Traté de anotarlo bastante. Son cosas que también ayer platicamos.
¿ya todos pudieron abrir el script de estadística de datos peces? Sí. Sí. Ok, y vamos a ver, sobre todo si alguno de los aquí presentes no estuvo en la sesión de ayer, verificar dos cosas. La primera, ¿les aparecen bien los acentos? En las anotaciones, en los nombres, no les aparece, a nadie le aparecen los acentos sustituidos por caracteres extraños, ¿no? Ok, No. la segunda, sí hicieron la modificación en opciones para que cada línea de código les aparezca completa, lo que modificamos al final, lo de soft wrap, o sea, sí les aparece así, porque por default habíamos dicho que si no hicieron eso, voy a regresar a la otra situación. Eso, recuerden que se puede modificar en el menú de Tools. Hasta abajo en Tools está Global Options, opciones globales. Y aquí en las opciones globales, ahí déjenme quitar esta barra. Perdón, es que me estorban las barras de Zoom. Hay varias opciones y aquí en código, esta es la opción que por default no viene seleccionada, ¿no? O sea, en realidad, usualmente, las líneas de código son continuas. Pero bueno, eso tiene la consecuencia de que cuando son funciones muy largas o es código muy largo, pues difícilmente lo pueden ver simultáneamente, pueden mover las barras sin problema. Y de hecho, pues yo prefiero trabajar de esta forma, prefiero tener claro cada línea de código por separado, pero ahorita por fines didácticos, para que no tengan cada uno de ustedes tener que estar moviendo las barras o reacomodando la extensión de los paneles, aquí en Tools, nos vamos a código y seleccionamos esta opción, esta alternativa. La aplicamos, ¿no? Y vean, ya se modifica. De una vez, ya que estamos en Tools, les comento, bueno, y sobre todo en las opciones globales, aquí podemos modificar una serie de cosas. De hecho, regresaremos a algunas de ellas. Por ejemplo, la calidad del dispositivo gráfico, o sea, la calidad de las figuras. También cuestiones del código, ya modificamos una de ellas ahorita, por ejemplo, pero también cuando se guarda, por ejemplo, eso también lo platicamos ayer, ¿no? Cuando lo guardamos, modificar la codificación, si utilizamos caracteres propios del español o de las lenguas romances, ¿no? Como acentos especiales, señas y demás, UTF-8. También se puede hacer aquí, ¿no? O sea, se puede hacer en el momento de guardar o se puede estar aquí establecido. Por eso les preguntaba si alguien no hizo eso ayer. Ahorita que lo abrieron, los acentos les iban a salir modificados con caracteres raros. Ah, ok, aquí pueden escoger, lo cambian, UTF-8. De hecho, debe aparecer UTF-8, ¿no? Si no les aparece, pues lo pueden cambiar de una vez. Pueden modificar diferentes cuestiones, cosas que vienen por default, por ejemplo, el autocompletado. O sea, ya vimos que eso es algo que tiene RStudio y que es útil, el autocompletado de funciones, el autocompletado de objetos. Si por alguna razón se lo quieren quitar, lo pueden hacer. No es recomendable, pero bueno, pueden. Pueden modificar detalles de la consola. Pueden modificar el orden de los paneles. O sea, por default, ayer les decía, ¿no? Si del lado izquierdo está el panel de la consola y el editor de scripts. Del lado derecho está el panel del ambiente y el panel de las gráficas, ayuda y demás. Pero si lo quieren en otro orden, se puede mover, ¿no? O sea, si dicen, pues yo quiero que por alguna razón las gráficas me salgan en el panel superior izquierdo, pues lo puedo hacer y se invierte, ¿no? Yo en realidad, pues no quiero hacer eso. O sea, yo estoy contento con tenerlo en el orden original, pero bueno, se puede modificar. Pueden modificar la apariencia, o sea, si quieren cambiar, por ejemplo, la fuente, si quieren hacer más grandes, ¿no? O sea, si quieren darle zoom al texto, si quieren modificar el tipo de fuente, el tamaño de fuente, inclusive hay temas que son como combinaciones de códigos de colores, porque también es algo que vimos ayer, que también es una ventaja de RStudio con respecto a la consola de R, ¿no? También nos ayuda eso de que muestra las funciones de un color, los objetos de otro color, los argumentos de otro color. Por eso algunos se ven, o sea, las funciones en negro, ¿no? Hay algunas que se ven en moradito, en azul. Y por default, esa es la combinación, pero lo pueden modificar. Pueden modificar el color de fondo, ¿no? Por ejemplo, pues pueden ponerle fondo negro.
si son darks o si quieren ahorrar batería o no desgastarse la vista o por los motivos que quieran, pueden cambiar individualmente o en combinaciones, ¿no? Vean, cada tema es una combinación distinta. De hecho, hay fondos como azul marino, hay algunos grisecitos, o sea, diferentes tonos de gris, digamos que lo pueden tunear. Esto es algo pues relativamente secundario, es más de forma que de fondo, aunque bueno, pues si en algún momento de su vida uno termina pasando un buen rato enfrente de RStudio, pues por lo menos que lo hagan con una interfaz que sea a su gusto, ¿no? Entonces, bueno, pueden modificar todo eso. Yo ahorita pues estaba contento, yo nada más era para mostrar que pusieran esa opción de soft wrap, de lo demás no se lo voy a cambiar. Y bueno, más bien ya vamos a entrar en materia con el script. Y bueno, está anotado, entonces aquí nos dice, el paso número 1 es importar el archivo. Este script está pensado para trabajar con los datos del archivo hg.xls. Y bueno, para que el script funcione como está, no tengan que modificar el código, lo tienen que importar como un objeto que se llame hg. Pueden modificar el nombre, pero bueno, pues ahorita vamos a trabajar eso. Hay varios métodos. Voy a empezar con el método más rudimentario, pero la ventaja es que para ese método no requieren instalar absolutamente nada más. ¿Qué pasó, Karen? Veo tu mano levantada, bueno, tu mano virtual levantada. Bueno, las Sí, dos. es que lo que pasa es que ahorita estaba en la calle y ya no escuché. ¿Tenemos que abrir un nuevo script o del de ayer? El de datos peces, el que abrimos ayer al final. O sea, no el que Ah, guardaron ustedes, sino uno de los que les había pasado en la carpeta. ok, sí, sí, sí sé cuál, pero ok, gracias, profe. Sí, ¿de qué, Karen? Ok, entonces, vean, la forma más rudimentaria, o sea, la función más simple para importar, pues, archivos de Excel y en general archivos que estén en formato de tabla, es la función readTable. Entonces, esta digamos que es la forma, pues, un poco más laboriosa, por eso les digo más rudimentaria, pero pues más sencilla y casi casi a prueba de fallas. Una vez que la saben hacer, pues aunque no tengan RStudio, aunque no tengan paquetes adicionales instalados, aunque su computadora sea muy lenta, la van a poder hacer, porque vamos a ver que hay formas más simples, pero tienen inconvenientes, y uno de los inconvenientes es que tienen que instalar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, readTable ya está. Ejecuten aquí, pues nada más como referencia, pues que es otra ventaja del editor de scripts, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, tiene las líneas numeradas, entonces pongan el cursor en la línea número 5 y ejecuten esa línea de código, la que dice help read table, bueno, read.table, para invocar la ayuda, que pues ya hemos platicado que la ayuda en RStudio aparece en el panel inferior derecho, ¿no? Entonces ahí nos dice, recuerden, la ayuda de R siempre tiene como un formato predefinido, entonces ya una vez que se acostumbran a la estructura de ese formato, pues es mucho más fácil de interpretar y de reconocer pues, la información más pertinente. En este caso, bueno, nos dice la función, en qué paquete, el paquete de utils, utilerías generales, que viene con la paquetería básica que ustedes descargaron. ¿Para qué sirve? Pues para meter datos, una descripción un poco más extensa. En particular, sirve para leer cualquier archivo que esté en formato de tabla y a partir de eso crea un objeto de tipo DataFrame. Y recuerden que aquí en la parte del uso nos dice cómo tenemos que utilizar esta función, o sea, lo mínimo que le tenemos que poner y lo máximo que le podemos modificar. Lo mínimo, por supuesto, es poner el nombre de un archivo y le podemos, bueno, le debemos, según el caso, modificar todos estos argumentos posibles. Por ejemplo, el argumento header. Header, ¿qué significa? Bueno, si tienen duda, se van aquí a la descripción de los argumentos, pues header, head es cabeza, header es encabezado. Entonces el argumento header funciona como un argumento lógico en donde van a indicar si el archivo contiene los nombres de las variables en la primera línea, o sea, si tiene encabezados. Por default, está configurado como header igual a false. Entonces,
Si no le ponen nada, no se los reconoce como encabezados. A ver, Yasmin dice, me perdí. ¿Qué hizo cuando pasó a la línea 5? Ejecútalo, Yasmin, y te va a salir aquí la ayuda. O sea, vamos a utilizar esta función, read.table, pero con esta función, como con muchas funciones, vale la pena primero darle un vistazo a la ayuda para entender bien cómo se utiliza esa función, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso del archivo de Excel que nosotros queremos importar, sí tiene encabezados, ¿no? O sea, la primera fila son los encabezados. Entonces, en el momento en que nosotros utilicemos la función read.table, el argumento header lo tendríamos que cambiar de header igual a false. ¿Qué le tendríamos que poner si sí tenemos encabezados? Si es true, ¿no? Exactamente true o T, ¿no? Como bien comenta Brenda, podemos poner solo la T con mayúscula, ¿no? Siempre con mayúscula. Entonces, por eso aquí dice header igual a true. El argumento sep es sep de separador. Todo eso, bueno, yo se los voy comentando, pero todo eso está aquí en la ayuda, ¿no? Entonces tenemos que indicar también, por ejemplo, el tipo de separador. Entonces, dependiendo de la naturaleza del archivo, si lo que separa datos es un espacio en blanco o es una tabulación, ponemos el tipo de separador, ¿no? Y podemos modificar muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si queremos cambiar los nombres de las columnas o los nombres de las filas, si hay datos faltantes, ¿no? ¿Cuál es el código para datos faltantes? En la línea 6, aquí ya está escrito el código de cómo lo tendríamos que importar. Recuerden, lo que tenemos que hacer es crear un objeto a partir de ese archivo, ¿no? Entonces, ya lo platicamos ayer, para crear un objeto hay que definir, bueno, si lo hacemos con comandos, hay que definir el nombre del objeto. Que dijimos, bueno, para que funcione el resto del script, se va a llamar HG, H mayúscula, G minúscula, mercurio, ¿no? Se llama así porque tiene datos de concentraciones de mercurio. Podrían ponerle la palabra mercurio, podrían ponerle peces. O sea, los objetos les podemos poner como queramos, ¿no? Ya habíamos dicho, la única restricción es que no puede haber espacios en el nombre. Si queremos usar varias palabras, pues pueden usar guión bajo, puntos, ¿no? Pero bueno, le ponemos, en este caso, HG. Y después, para indicar qué se va a guardar en ese objeto, el operador de asignación, la flechita formada por los símbolos menor que y guión medio. Y aquí utilizamos la función read.table, decirlo, ok, este objeto lo vamos a pasar una tabla. Y vean, necesitamos tres cosas. Indicar el archivo, pero nótese, y por eso es que no lo intenten correr como está ahorita. Si lo intentan correr como está ahorita, les va a marcar error, porque hay que poner la ruta completa del archivo. Y eso va a ser un poco diferente en el caso de cada uno de ustedes, ¿no? Y después viene otro pequeñísimo detalle, que es como el único inconveniente de hacerlo con la función read.table. Read.table, en realidad, podemos importar archivos de Excel, pero no lo podemos hacer directamente. Tenemos que hacer un paso intermedio, porque el inconveniente, bueno, es algo bueno, usualmente cuando estamos trabajando en el programa de Excel, pero los archivos de Excel tienen formato, tienen muchos elementos de formato que complican la importación a otros programas. Entonces, si lo hacemos de esta forma, de hecho, primero tenemos que guardar nuestro archivo de Excel en Excel mismo, pero en un formato que es más simple y más compatible, no solamente con R, sino con la mayoría de los programas, que es el formato CSV. Quizá algunos de ustedes ya conozcan el formato CSV porque se utiliza mucho para bases de datos, sobre todo para bases de datos grandes, ¿no? O sea, CSV quiere decir Comma Separated Values, porque es un formato en el que todos los valores simplemente es texto, texto simple, y lo que separa a cada una de las celdas, lo que indica que va a formar una celda diferente, es que hay una coma entre valor y valor. Entonces, de hecho, si lo hacemos de esta forma, hay que hacer dos cosas. O sea, le digo, si lo ejecutan como está ahorita,
sin haber hecho esos pasos previos, les voy a marcar error. Paso número 1, el archivo de Excel, porque este es un archivo de Excel, ¿no? Es hg.xls. Vamos a guardarlo, guárdenlo como archivo CSV. Digo, lo pueden hacer sin ningún problema directo desde Excel, pero se van a no a guardar, sino a guardar como. Pueden desplegar la flechita o simplemente aquí en más opciones. Y vean que, bueno, las primeras opciones son libro de Excel 97-2003, pero después aparece CSV. De hecho, hay varias opciones de CSV, CSV simple o CSV UTF-8, o sea, con esa codificación, que por los motivos que ya platicamos ayer, pues convendría eso, sobre todo si en su Excel original tienen acentos o ñes, ¿no? Para que también se los respete a la hora de que lo pasen a R por este método. Entonces escogemos CSV UTF-8 y lo guardamos, puede ser con el mismo nombre. Bueno, yo ya lo tengo porque la semana pasada lo hice, que se los enseñé, desea reemplazarlo, pues sí, a ustedes no les va a aparecer este mensaje. Les va a aparecer una leyenda que les va a decir que se pierde el formato, ¿no? Pero bueno, eso en este caso, pues justamente es parte de lo que necesitamos. ¿Qué pasó, Carla? Veo tu mano levantada. Sí, gracias. Dentro de... Ay, no, ya lo encontré, perdón. Es que no encontraba el CSV UTF-8. Pero... No, pero sí, ya lo encontré, gracias. Ajá, es que en diferentes versiones de Excel luego aparece un poco distinto en la secuencia y luego aparecen un montón de formatos, ¿no? Pero por ahí está. De hecho, se va a guardar en la carpeta de trabajo que también definimos ayer, ¿no? La misma carpeta de trabajo donde se guardaron el script que crearon, los datos de R. Aquí, que reitero, no sé en qué momento, según yo, nunca lo hice. De hecho, es algo que le modifico porque por default, creo que es que el otro día se actualizó, les quita las extensiones y justo uno que trabaja luego con extensiones no comunes, pues sí es buena idea saber el nombre de las extensiones, pero bueno, se ve distinto el icono, ¿no? Este es el archivo CSV. De hecho, lo sabemos porque, bueno, por default, es más, voy a cerrar tantito Excel. Dice, me parece que el archivo no es compatible con muchos... sí, o sea, eso es una advertencia, Yasmin, que por ejemplo, si tienes un archivo de Excel que tiene varias hojas, que tiene varios libros, cuando lo guardes como CSV, solo se va a guardar el libro que está en ese momento. Tendrías que guardarlo como libros diferentes, ¿no? O sea, sí, no tiene las características de formato de Excel, pero justamente eso es lo que lo hace mucho más versátil, en varios sentidos, ¿no? O sea, son archivos que la misma cantidad de información ocupa mucho menos espacio en CSV que en XLS y es mucho más compatible con otros programas. O sea, ahorita vamos a ver otros métodos en donde no tienes que hacer eso y puedes importar directo desde Excel, pero bueno, en el método, digamos, más rústico, tienes que hacer esto y se pierde formato, y si tienes un Excel con muchas hojas, con muchos libros, cada una la tienes que guardar como un CSV separado, ¿no? De hecho. Entonces, vean, les digo, este es el CSV. Ahí, espérenme. Sí. Sí, ¿de qué? Este es el CSV. Yo voy a poner propiedades. Y aquí está, ¿no? Archivo de valores separados por comas. Si le dan doble clic, en automático se abre en Excel. Porque bueno, así está la configuración en Windows o si tienen Excel. Pero pueden darle clic derecho, lo pueden abrir con el bloc de notas y exactamente, de hecho, si lo abren con el bloc de notas, pues van a descubrir, pues es justo lo que comenta Carla, ¿no? O sea, la estructura y por qué se llaman CSV, ¿no? Porque pues cada valor está separado por comas, lo cual también es importante porque recuerden que con la función readTable hay un argumento en el que tenemos que indicar el separador sep. Por eso en la línea de código número 6 está sep y entre comillas hay una coma, ¿no? Ahí le estamos indicando que lo que está separado por comas va a corresponder a celdas diferentes de la tabla. Y entonces ya hicimos el paso número 1 para ejecutar esto. Falta el paso número 2. El paso número 2 es poner la ruta completa, pero la ruta completa
del directorio en donde ustedes guardaron el archivo hg.csv. Porque, bueno, en mi caso, pues ayer definí esta carpeta como directorio de trabajo, pero la de ustedes se va a llamar distinta. La forma más rápida de hacer eso es, bueno, si tienen aquí a la mano la carpeta, que yo creo que sí, porque ahorita les pedí que checaran si se había guardado y que lo abrieran. Otra vez, hacer clic derecho, irse a propiedades y pues copiar directamente la ruta de la ubicación desde C, bueno, asumiendo que lo tienen en C o el disco en el que lo tengan. Entonces, cópienla y reemplácenla. O sea, lo pueden reemplazar hasta la parte que yo tengo seleccionada. O sea, el archivo se llama igual y esta última diagonal pues también, ¿no? Entonces, simplemente seleccionen adentro de la diagonal desde C hasta antes de la última diagonal, diagonal hg.csv, y la ruta que copiaron, péguenla. Pues yo aparentemente le estoy haciendo el cuento porque es la misma ruta, pero pues en realidad sí hubo un pequeño cambio, no sé si lo notaron, porque además eso sería lo que habría que ajustar. En propiedades de Windows nos aparece la ruta, pero con las diagonales invertidas. Entonces habría que modificarlo, estas diagonales, por diagonales normales, ¿no? Déjenme. De hecho, podemos... ¿Qué pasó, Christopher? Veo tu mano. ¿Podría mostrar de nuevo cómo hacerlo, por favor? Sí, desde, o sea, que lo de la parte de cómo poner la ruta. Sí, por favor, gracias. Ok, va de nuevo. Entonces, déjame deshacer esto que hice. Y va de nuevo. Ok, que bueno, esa es la razón por la cual les digo que este es el método rústico. Ahorita vamos a ver formas más rápidas. Pero bueno, sí, es bueno, creo que es bueno que lo sepa, ¿no? Bueno, ya tenemos guardado el archivo CSV. Hasta ahí creo que todos vamos parejos. Cada uno de ustedes tiene que poner la ruta. Les decía que la forma más fácil es irse a la carpeta donde está su archivo, el archivo hg.csv. Le dan clic derecho, escogen la opción propiedades, en donde dice ubicación, viene la ruta completa, la pueden copiar, o sea, la copian, yo aquí la estoy copiando, la selecciono, control C, bueno, ya cierro esto, y me voy de nuevo al script, y entonces la ruta que aparece en el script, la sustituyen por su ruta. La parte final va a ser igual, ¿no? De hecho, la parte final no viene en lo que copiaron. O sea, sustituyan hasta antes de diagonal hg.csv. O sea, lo seleccionan y pegan su ruta. Ya casi está listo, pero lo que tienen que modificar son las diagonales invertidas por diagonales normales. Les iba a decir, pues lo pueden hacer, bueno, a menos que sea una ruta muy larga, no creo que tengan tantas. Otro truquito, pueden hacer clic aquí en la lupa y entonces le pueden decir encuentra cierta palabra o cierto carácter, en este caso diagonal invertida, reemplázalo por la diagonal normal y lo pueden reemplazar. Si le dan replace, lo reemplazan una por una. De hecho, sí háganlo, porque si le dan all, reemplazan todos, pero hay código adelante que sí tiene diagonales invertidas por una razón, entonces no le den a all, nada más reemplacen los de estas líneas, ¿no? O sea, en mi caso, o sea, ya quedó. Vean, ella me lleva otra línea de código, la 17, pero no, me regreso aquí. Y una vez que hicimos esto, ya lo guardamos como CSV, ya definimos la ruta completa. En el script, pues ya vienen los argumentos mínimos que tenemos que decir. Sí tienen cabezados, entonces por eso usamos el argumento header igual a true. Es un archivo CSV, o sea, lo separan comas, por eso sep indicamos que son comas. Y lo ejecutamos. De hecho, esperen, yo aparentemente voy a hacer algo de trampa porque yo aquí ya lo tenía, déjenlo, lo elimino. Lo voy a, para que vean que no es trampa. Y ahorita les digo cómo se... Ay, escribí mal la función. Ya lo quité. Ya no tengo ningún HG. Es más, voy a borrar el ambiente para que vean que no es fake. En el ambiente está limpiecito, no ha importado nada.
Y que igual en el caso de ustedes, ¿no? Les decía, pues el ambiente lo pueden guardar, pero pues si quieren, para que no se hagan bolas, límpienlo, ya habíamos dicho, tiene una escobita, aquí el panel de ambiente. Entonces, pues que quede limpio para que se den cuenta de los cambios ahorita que hagamos las cosas. Y si ya tienen todo listo, ejecuten la línea 6, ya sea con el botón de Run o con la combinación Control Enter. Y si todo sale bien, van a saber que todo sale bien, porque ya les debe aparecer el objeto HG en el ambiente. ¿Ya quedó? Sí, a mí sí me salió. Gracias. Ok. ¿Alguien no pudo? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿O ya? Todos. ¿Tú no, Paco? Porque, a ver, Ramón. Dice, profe, que no puede abrir la conexión. En adición, hay un mensaje de como de alerta y dice que mi archivo, a ver, ¿Puedes copiar y pegar en el chat de aquí de la sesión de Zoom el mensaje de error, Paco? Igual tú, Ramón. sí, claro, profe, voy. Ajá, porque recuerden, eso siempre es algo importante, ¿no? O sea, que es prácticamente imposible no encontrarse con mensajes de error en algún momento, pero R siempre nos da ciertos detalles de las razones. Ok. Profesor, yo también tuve un problema. Ajá, ¿te aparece el mismo mensaje o es un mensaje diferente, Brenda? No es que cuando lo quiero guardar en el formato CSV, Ajá. no me aparece para en el formato que usted dijo. O sea, O sea, me aparecen otros delimitado por comas, Macintosh, MS2, pero no me aparece el otro. ok. O sea, cuando le das guardar como, o sea, ¿no te aparece este de CSV UTF-8? No, ese no me aparece. Ok. Pues mira, posible, o sea, eso depende un poco de la versión de Excel. Y ahí la cuestión es, eso te causaría problema con los caracteres especiales. Puedes escoger simplemente el que dice CSV delimitado por comas, aunque ahí, si tienes esa opción, si no tienes esta Sí, alternativa. así lo guardé, pero igual, Ajá. guardándolo así, ya después cuando puse la ubicación del archivo, aún así no me abrió, me marcó error. Ok, pero entonces ahí hay alguna otra razón, porque eso debe funcionar. O sea, Ok. funcionó para que ya tengas tu CSV, ¿no? O sea, el archivo CSV ya está guardado. Ujú. Ahí más bien la cuestión que, por ejemplo, el mensaje de Paco, que a final de cuentas es el mismo mensaje que aparece a Ramón, lo que le está diciendo es que hay algún error en la ruta. O sea, porque está diciendo, no existe, o sea, con lo que termina el mensaje es, no existe tal archivo o directorio. Ese es el problema. Cualquier situación de espacios, les sobra un espacio, les falta un espacio. Por ejemplo, ahí sí tienen entre comillas la ruta, o sea, entre comillas normales. Chequen, chequen Sí, ese profe, tipo. sí, ya lo resolví. Lo que pasa es que no tenía, la ruta no era igual, la carpeta se llamaba distinta. De hecho, no lo guardé como curso. Entonces, quité esa parte y ya pudo cargar. Ajá, sí, es que probablemente, Yo también ya chequé y eran las comillas. ajá, sí, es ese tipo de detalles. O sea, cualquier Gracias. detalle que para nosotros puede parecer trivial, si el tipo de comilla es diferente, lo de las diagonales, ahorita se los comenté, ¿no? O sea, si no envían las diagonales, les va a marcar error. Entonces, bueno, a los que no les salió, de hecho, no se preocupen, ahorita vamos a ver otro método, pero bueno, pues por lo menos que sepan, y creo que los demás sí lograron ya, los que no les salió es alguna situación de ese tipo. Si quieren, si de cualquier manera se quedan con la espinita y al terminar la sesión se pueden quedar unos minutos más, podemos checar exactamente qué cosa del código les faltó, las comillas o qué. A varios de ustedes ya ahorita se estuvieron dando cuenta. De cualquier manera, pues no se preocupen, ahorita vamos a ver otro método, pero creo que la mayoría ya pudieron, ¿no? Entonces ya pudieron importar.
¿Ya les aparece así en el ambiente? ¿Los demás? Sí. Sí, profe, ya Ok. está. Vamos a ver otro método, más sencillo, aunque hay que instalar otra cosa. Como es el mismo archivo, pues de hecho se va a sobreescribir, entonces vamos a aprovechar también para saber cómo poder eliminar objetos, ¿no? O si por alguna razón queremos remover algún objeto de nuestro ambiente. Ah, ya salió Ramón, perfecto. Supongo que también era una situación así, ¿no? Ya vimos, si quieren borrar todo el... Ajá, sí, te digo, son esos detallitos que, o sea, muchas de las cuestiones con R a veces te tienen dándote de topes casi contra la pared durante horas, o a veces días, o a veces semanas, y terminan siendo cuestiones así de triviales o de aparentemente triviales, ¿no? Entonces, también se requiere un poco de paciencia, o si no la tienen, también te desarrolla un poco la paciencia, ¿no? El trabajar con R. Pero bueno, les decía, ya vimos que si quieren limpiar el ambiente completo, pueden hacerlo con escobita, aunque a veces quieren eliminar objetos individuales, ¿no? O sea, no quieren deshacerse de todo, quieren eliminar un objeto. Hay una función para eso. No la pongo en el script, porque luego, si la pongo en el script, a veces, pues cuando lo retoman y practican, ejecutan todo, y es una función para borrar cosas, ¿no? O sea, pasaba con luego los estudiantes de los cursos semestrales, que decían, es que volví a correr el script para repasar, pero ya no me salía nada a partir de la función RM, porque creaban algo, bueno, lo importaban, y luego lo borraban, entonces ya no podían hacer nada. Entonces, no lo voy a poner en el script, la voy a poner en la consola. Recuerden, también podemos ejecutar funciones, lo podemos seguir haciendo desde la consola, no se van a guardar en los scripts, ahora es lo que queremos. La función para borrar objetos es la función RM, RM de remove. Entonces vean, si escriben RM adentro del paréntesis HG y lo ejecutan, si es en la consola, pues recuerden, en la consola se ejecuta solo con Enter. Vean cómo se borra. O sea, se borra el objeto, ¿no? Entonces, bueno, lo importamos, lo borramos, no se preocupen, lo vamos a volver a importar. El otro método, que en realidad es el método que probablemente sea más funcional, porque permite, nos ahorra algo de tiempo y algo de pasos, nos permite importar directamente archivos de Excel. Es aquí la opción 2. El pequeño detalle es que requiere la instalación de un paquete adicional, que igual está bien porque de esta forma, pues también pues vamos a entrar a la cuestión de instalar paquetes. Ayer cuando hablamos del panel y de la pestaña de paquetes, pues hablamos de los paquetes, de su utilidad y de que tiene botones para instalar y actualizar. De hecho, en las versiones de RStudio, y algunas personas preguntaban, cuando abren los scripts, un script en una versión nueva de RStudio, les aparece una leyenda que detecta los paquetes que están ahí mencionados y les dice, bueno, los que no tienen instalados, ¿no? Les dice, este script utiliza los paquetes tal y tal que no tiene instalados. Quiere que se los instale y se los instala automáticamente. Algunas personas me preguntaron y les dije, pues si quieren, díganle aceptar y se los instala. Entonces algunos quizá ya lo tengan instalado. Para los que no, ahorita lo vamos a averiguar, pues justamente en la pestaña de paquetes, el paquete que se requiere es un paquete que se llama readxl. Entonces, en la pestaña, en el panel de paquetes, en la pestaña correspondiente, busquen, o sea, están alfabéticamente, entonces se pueden ir a la R, o aquí en el recuadro de búsqueda, pónganle, si ya tienen readxl, yo sí lo tengo, ¿no? Le dice un paquete para leer archivos de Excel. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo descargaron o no les aparece todavía? Algunos sí, otros no. Ok. Bueno, para los que no, sí, o sea, es que algunos simplemente hicieron caso omiso del mensaje. No importa, de hecho estuvo bien, porque pues así también aprendemos a instalarlos manualmente, bueno, manualmente entre comillas, ¿no? De hecho, recuerden, en R casi todo se puede hacer de diferentes maneras. En el caso de la instalación de paquetes, de hecho se pueden instalar con comandos, todo se puede hacer desde la línea de comandos, ¿no? Con código. Hay una función para instalar paquetes, de hecho viene aquí. La función es install.packages y tienen que poner entre comillas el nombre de paquetes. O sea, pueden hacerlo si quieren. Si ejecutan esta línea de código, se instala. O trabajando en RStudio, lo podemos hacer con botones. Yo aquí no voy a ejecutar esta línea, lo voy a hacer con los botones
nos vamos aquí a el botoncito en la pestaña de paquetes, el botón de instalar. Por default, instala los que están en el CRAN, que son los que ya están oficialmente, digamos, reconocidos. Ayer hablábamos de eso, y pues simplemente ponen el nombre del paquete o paquetes. Pueden instalar varios simultáneamente. Tiene autocompletado, entonces aquí, vean, hay varios que empiezan con read, pero ya cuando ponemos la X, ok, read XL, y bueno, yo ya lo tengo instalado, no lo voy a volver a hacer, le voy a dar cancelar, pero ustedes pongan read XL y hagan clic en instalar, vayan instalándolo. Yo no lo voy a instalar, pero aprovechando que tengo abierto esta ventanita, es importante y viene por default, pero no se lo cambien, no les recomiendo que se lo quiten, que cuando instalen un paquete siempre quede seleccionada esta casilla de instalar dependencias. Porque hay paquetes, por ejemplo, ahorita si ya se está instalando, ya están instalando ReadXL, ese creo que se instala rápido, ¿no? Y en la consola, cuando se instala, aquí en la consola les va apareciendo, ¿no? Se despliega. Pero de hecho, de repente les dice, se instaló ReadXL y se instalaron otros paquetes. Son las dependencias. Hay paquetes que para correr requieren que haya otros paquetes adicionales instalados y si no, no corren. Si tienen seleccionadas esta casilla, automáticamente se descargan y se instalan todos los paquetes que necesitan para el paquete en cuestión. Creo que no se lo dije, no, porque no lo vamos a ver hoy, yo creo que hasta mañana. Vamos a instalar unos paquetes especiales, bueno, varios, pero uno para gráficas que se llama ggplot2 o ggplot2. Y ese luego tarda un ratito, porque para que corra, tienen que tener varios paquetes. Dice Sayori, parece virus cuando se descargaba. Sí, le salen. Sí, exacto. Es una parte de la semiótica de RStudio que es un área de oportunidad. Luego la gente se espanta porque salen muchas letras y aparte son rojas, ¿no? Entonces, igual entran en caos, piensan que ya ahorita los hackeé, les metí un virus o algo así, pero no, es la instalación normal. De hecho, no sé si se dieron cuenta cuando, ya le voy a dar cancelar aquí, cuando está instalando, aparece aquí un botoncito de stop. Justo si se traba, pueden, o sea, es muy rápido, bueno, porque fue muy rápida la instalación. Cuando instalen algo que se tarde más, o en general cuando ejecuten algo que se tarde más, aquí va a aparecer el botón de stop, que justamente tiene esa función. Si se traba la instalación o cualquier procedimiento, las funciones que hemos ejecutado ahorita salen en menos de un segundo, ¿no? Pero sí hay algunos análisis que se pueden llevar minutos, horas o días, y ese botón sirve para que lo detengan. O sea, si se queda trabado, ¿no? Pero es normal. No es un virus, no es como en la película, decían la semana pasada, ¿no? Que es como la Matrix, como la Matrix, pero no de tipo de objeto, sino de la película, ¿no? Que aparece ahí como la secuencia, pero no se espanten, es normal, ¿no? Simplemente les está poniendo todo el desarrollo. De hecho, saben que se instaló porque al final les dice, ¿no? El paquete, los paquetes tal, quedaron instalados. ¿Ya lo tienen instalado? ¿Ya todos instalaron ReadXL? Ok. Aquí viene otro detallito importante. Los paquetes los instalan una sola vez, ¿no? O sea, ReadXL ya quedó instalado en su RStudio. O sea, a menos que cambien de computadora o que la formateen o que desinstalen RStudio y lo vuelvan a instalar, ReadXL ahí se queda instalado. O sea, se instala una sola vez. Pero por la forma en la que retrabaja, y de hecho es algo bueno porque es un mecanismo que permite optimizar el uso de la memoria RAM. Le dice instalar 2 veces, Yasmin. Pues creo que no pasa nada grave. Se va a sobreinstalar. O sea, no era necesario, pero creo que no pasa nada grave. Pero bueno, o sea, no es necesario que lo instalen 2 veces. Lo que sí es necesario es que cada vez que abran una sesión, activen los paquetes que van a utilizar. Son 2 cosas diferentes. Aquí regreso a mi lista de paquetes. Vean, están todos enlistados. Ya les comentaba que es una lista amplia. Pero nótese que al lado tienen una casillita y la mayoría tienen la casilla vacía. Hay algunos, sobre todo de los últimos, de la librería básica del sistema, que tienen la casillita palomeada. Son los únicos que están activos. Eso, de hecho, es una forma de optimizar la memoria RAM, porque pueden tener 1000 paquetes descargados, pero solamente van a estar dentro del acceso a RAM los que ustedes tengan activos. Entonces, por eso, en cada sesión, ustedes definen qué paquetes quieren activar. Hay 2 formas de activarlo, de nueva cuenta, con comandos, con funciones,
para activarlo, la función para activar paquetes es la función library. Entonces, ustedes ya lo tienen descargado, pero no van a funcionar los comandos, no lo van a poder utilizar si no lo activan. Entonces, hay dos opciones. Uno, con library, ejecuten la línea de código 12. Aparentemente no pasa nada. Si pasa algo, de hecho, lo que pasa es que cuando aparece un mensaje, algunos, de hecho, los que acaban de descargar RStudio, esto no les va a salir. Esto es una advertencia, también recuerden, hay una diferencia entre errores y advertencias. Error, si hay algo malo y hay algo que corregir. Advertencia simplemente es algo a tomar en cuenta. Este paquete, justo como lo actualicé hace poco, bueno, la semana pasada, de hecho, la actualización más reciente fue construido para la versión 4.1.3 de R y yo tengo una versión más viejita. Es una advertencia porque en la mayoría de los casos no es algo grave, aunque para ciertos paquetes y ciertas funciones puede provocar que no corran. Pasa sobre todo con algunos paquetes de gráficas muy avanzadas, ¿no? Por ejemplo, hay un paquete para hacer gráficas tridimensionales. Mañana les voy a mostrar un poquito de eso, o sea, puedes hacer gráficas muy apantalladoras. El problema es que ese paquete sí requiere versiones muy recientes de RStudio. Tienes una versión medio viejita y ya no te va a correr el paquete, ¿no? Entonces te da la advertencia, simplemente te dice, ok, este paquete fue pensado para una versión más actual, tú tienes una más vieja, no necesariamente va a pasar algo, ¿no? En realidad, esta es la advertencia. Lo verdaderamente importante que sí pasó es que ya quedó activado el paquete. Lo sabemos porque si nos vamos a la lista de paquetes, aquí en la pestaña correspondiente, vean que la casillita de al lado ya tiene la paloma. De hecho, también lo podemos hacer, si no queremos usar funciones, directamente aquí en este panel. Lo podemos, de hecho, aquí ya lo desactivé. Y si le vuelvo a picar, hacer clic en el cuadrito, lo vuelvo a activar, me aparece el mismo mensaje, ¿no? Entonces háganlo como quieran, pero tiene que estar activado, tiene que estar palomeado, ¿no? Los paquetes que van a utilizar. Y eso lo tienen que hacer en cada sesión. Pues ahorita ya quedó activado. Si ahorita termina la sesión, cierran y al rato quieren repasar o mañana al mediodía, o que ya no tienen que instalarlo, ya quedó RITXL, pero tienen que volver a activar el paquete. De hecho, yo por eso en los scripts siempre incluyo la línea de activación para que no se me olvide y no se les olvide, ¿no? Lo tienes que activar. Entonces, bueno, aquí ya quedó instalado, activado, y ahora sí, ya lo podemos utilizar. O sea, la ventaja es que, bueno, esto, dicen, bueno, tú tuve que instalar, pero es una sola vez. ¿Qué ventaja tiene RITXL? Que ya es mucho más fácil porque entonces lo podemos hacer directo desde Excel y directo con los botones de RStudio. Vean, en el panel del ambiente, ¿qué pasó, Paco? Veo tu mano levantada. Sí, profe, ahorita que instalé el RITXL, me apareció un mensaje de advertencia que se necesita RTools para este paquete, pero intenté ya instalarlo y me dice que para esta versión de R no existe aún RTools. Es la versión más reciente. ¿Estás utilizando Windows, Paco? O... Sí, Windows. Porque ayer hablábamos un poquito de eso, pero me parece un mensaje un poco raro. RTools es un conjunto de utilerías que se requieren, de hecho se requieren para programar en R. O sea, si ustedes quieren hacer, pues funciones básicas no, pero si quieren hacer funciones más elaboradas y si quieren hacer sus propios paquetes, tienen que instalar RTools. Si es Windows, les había dicho que para Mac, de hecho, es de las cosas que son plataforma independientes. Para Mac tienen que instalar algo equivalente que se llama Xquartz. Ajá, pero esa es una advertencia. O sea, no sé por qué te sale, de hecho, Paco, pero sí se instaló RTXL, ¿no? Sí te aparece en la lista y sí lo puedes activar. ¿O no? Sí, lo activé sin problema, sí. Ajá, o sea, es una advertencia, digo, me parece un poco extraño por qué te apareció. Aparece para otros paquetes y sí hay algunos paquetes que no puedes correr si no tienes instalado RTools. Esa es como esa es la cuestión. De hecho, pueden instalar una versión más viejita. Ahí, a menos que sean versiones muy dispares en el tiempo, porque una cosa es la cuestión de R, otra la versión de RStudio, otra RTools, ¿no? Pero realmente
no hay tantos problemas de compatibilidad. De hecho, si acaban de instalar RStudio, pues no hay una versión de RTools tan reciente, pero si instalan la última, no creo que tengan problemas, pero en realidad no es necesario ahorita, para lo que vamos a hacer ahorita. O sea, reitero, me parece raro que les haya salido, es una advertencia, no es un error. Hay ciertos paquetes, de hecho, por ejemplo, el de estadística multivariada. Ajá, es un mensaje parecido, Yasmin, lo que te salió. O sea, sí, no sé si sea por su versión. Creo que solamente a ustedes dos, pero reitero, es una advertencia. Para algunos paquetes sí es necesario que lo instalen, pero realmente ahorita, ajá, esa es la información de cómo lo pueden instalar. Ahorita realmente no sería necesario, ¿ok? Ok, sí, profe, muchas gracias. Y bueno, ya con ReadXL ya podemos importar mucho más fácil, ¿no? Con los botoncitos. Aquí en este panel, el panel del ambiente, nos vamos a Import Dataset. Y vean, en este botón nos da diferentes opciones. Podemos importar desde diferentes formatos, incluidos algunos formatos de otros tipos de programas estadísticos, pues también de uso común, como SAS, Stata o SPSS, pero aquí lo queremos hacer de Excel, directito. Entonces le ponemos From Excel. Nos aparece esta ventanita emergente. ¿Ya todo desapareció esta ventanita? Sí, No, profe. me decía que tenía que actualizar RCPP y eso estoy haciendo. Creo que ya me salió, profe. ¿Ya salió? Ah, ok. Gracias. RCPP es un paquete que se supone que se debe descargar cuando descargas ReadXL, pero ya quedó, ¿verdad, Tocó? Sí, ya, profe, ya quedó. Gracias. Ah, ok. Entonces, bueno, aquí es mucho más sencillo. Simplemente le pican al botón de Browse, buscan su archivo, y aquí es directo el de Excel. Aquí no es necesario el CSV. Bueno, o sea, por default se abre en su directorio de trabajo, si lo tienen en esa carpeta, o si no, pues lo buscan. Y es el hg.xls. Le dan clic en abrir. Y ya después aquí en Data Preview aparece la previsualización de cómo quedaría. Aquí pues pueden verificar que se importe de manera correcta. De hecho, el tipo automáticamente detecta el tipo de variable. Entonces, las que son numéricas, cuantitativas, las pone como double. Las que son categóricas las pone como character. Aquí está bien, lo podemos dejar así. Podremos modificar, por ejemplo, la fecha, ¿no? Porque la fecha es numérica, pero realmente no es algo que queramos, o sea, por ejemplo, no queremos sacar el promedio de fechas, la queremos utilizar como factor, entonces la podríamos modificar. Inclusive hay un tipo de dato que es date. Se puede modificar, ahorita realmente no vamos a estar trabajando tanto con la variable fecha, entonces si lo quieren modificar, pues le pueden poner date. No importa tanto, vean que cambia el código de aquí abajito, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, o lo pueden poner como factor, como character, o pues simplemente pues lo pueden dejar como estaba en realidad, character. Bueno, vamos a dejarlo como date. ¿Qué pasó, Ramón? Veo tu mano levantada. Profe, cuando le doy en buscar al archivo, me aparece exactamente el mismo mensaje que acaba de comentar Sayuri, que no es válida el archivo de Excel, que necesita la terminación XLS o XLSX. Verifiquen si seleccionaron el de extensión XLS, porque quizá, como ya habían creado el CSV, ahorita, pues involuntariamente escogieron el CSV. O sea, Sí, me verifiquen pasó lo mismo que y es ya el lo cambié. HGXLS. Esa es la razón por la cual es una pésima idea, y no estoy predicando con el ejemplo, y les digo, no sé en qué momento pasó, creo que porque ayer se actualizó Windows. Hay que tratar de que sí aparezcan las extensiones de los archivos. Bueno, ya después lo modifico esto, ¿no? Porque pues ya tienen dos HGs. Igual sin querer pusieron el HGCSV. De hecho, son iconos diferentes. Yo ahorita lo supe porque salen iconos diferentes. Vean. El CSV tiene como una X más sencillita y como una letra. Y el XLS tiene como una tablita, como una mini matriz. Escojan ese.
el que dice HGXLS. ¿Ok? Les digo, aquí pueden modificar el tipo de dato, pueden modificar con qué nombre, o sea, aquí, vean, este es el código que tendrían que escribir, la función sería read Excel, pero RStudio lo hace por ustedes, ¿no? Entonces, para configurarlo de esta forma, lo tendrían que poner así, ¿no? Es más, fecha, mejor vamos a ponerlo como character, porque si lo ponemos como date, ya vi que lo cambia ahí medio raro. Entonces, vamos a dejarlo también como character. Vean, este sería el código. El nombre del objeto, o sea, está bien. O sea, por default, le pone el mismo nombre del archivo de Excel. Le podrían poner otro, por ejemplo, peces, ¿no? Y vean, me cambia el código. O sea, lo voy a regresar a HG para que corra bien el script. Pero bueno, le pueden modificar el nombre que ustedes quieran. ¿Ya quedó, Ramón? Ah, sí, creo que sí era eso, ¿verdad? Sí, tengan cuidado, o sea, hay muchos detallitos de ese tipo, pero bueno, simplemente es poner atención. De lo que preguntaba Yasmín hace rato un poco, ¿no? De, ¿y qué pasa si yo tengo un archivo de Excel que tiene muchas hojas, muchos libros? Pues solo pueden importar uno a la vez. Entonces, por default, en RStudio, les importa el primer libro. Podrán importar otro libro, ¿no? O sea, si tienen, por ejemplo, un archivo de Excel que tiene 10 pestañas, 10 libros de datos, o sea, pueden importar, aquí se les desplegaría, ¿no? En Sheet, les aparecería el libro 1, libro 2, libro 3, pueden importar cada uno, pero lo tendrían que importar cada uno como un objeto por separado, ¿no? Si tienen datos faltantes, aquí ponen el código de datos faltantes, por default, pues un espacio en blanco. Si hay un espacio en blanco, lo va a interpretar como NA. Ya vimos la importancia de reconocer los NAs. Si le ponen guión, aquí le ponen NA, pues guión, ¿no? Y una recomendación, o sea, aquí ya bastaría con que le den import para que se importe. A mí me ha servido en la práctica copiar este código. Bueno, lo de library read XL no es necesario porque ya lo activamos, pero copiar este código antes de importarlo, lo copio, le doy control C, independientemente de eso, lo copien o no, pues ya cuando le dan import, se va a importar para verificar que ya está importado. De hecho, pues desaparece como una tablita, como una pestaña independiente. Pero ese código lo pego aquí abajito en mis scripts. ¿Y esto por qué? Porque de esta forma yo sé exactamente cuál fue el archivo que importé en ese script. ¿Por qué para mí eso ha resultado útil? Porque, bueno, pues yo a veces hago análisis con conjuntos de datos que, bueno, son parte de algún proyecto y esos conjuntos de datos, pues van evolucionando y entonces tenemos diferentes versiones, ¿no? De repente tenemos una versión de un conjunto de datos en la que eliminamos a lo mejor algunos datos porque teníamos datos faltantes para algunos organismos o hicimos algunas pruebas, ¿no? A lo mejor tengo una versión en donde tengo las especies por separado o una en la que tengo todas o se van modificando, ya saben cómo es eso de los proyectos, ¿no? De que tienes el archivo de datos final y luego tienes el archivo de datos final 2, el archivo de datos final, datos finales ahora sí y cosas por el estilo. Que además muchas veces pues sí es útil, ¿no? O sea, correr diferentes análisis, probar diferentes cosas con ellos. Y entonces de esta forma, pues se queda en el código, se queda en el script exactamente qué archivo analizaste y de qué carpeta. No es necesario, o sea, podrían haberlo copiado, vean, con que le den import, pues ya se importó, ya se creó, pero bueno, es simplemente un tip, a mí me ha resultado útil. El punto es que aquí, con este método, ya una vez instalado readXL, pueden importar directamente archivos de Excel, ya se volvió a crear el archivo HG. Ya todos pudieron importar, otra vez, el archivo HG. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, Sí, bueno. sí, ya. Esa realmente es la forma, pues, más común y más práctica, ¿no? Así usualmente lo hago. O sea, pues, sí me parecía relevante decirles cómo hacerlo con read table, porque les digo, read table es a prueba de versiones y de cualquier cosa. Si tienen R, inclusive aunque no sea RStudio, va a funcionar. Pero, pues, sí es un poquito más práctico con readXL, ¿no? Porque puedes utilizar los botones. Inclusive hay otras opciones. Aquí pongo algunas otras opciones posibles, pero no recomendadas. Y ahorita les voy a platicar un poquito por qué. Para importar archivos. De hecho, pueden,
pegar directamente desde el portapapeles, ¿no? Y bueno, de diferentes programas, aquí lo estamos haciendo con Excel. Voy a volver a abrir mi archivo de Excel. Y técnicamente podemos copiar y pegar del portapapeles, ¿no? O sea, para eso primero tienen que tener algo copiado. Voy a seleccionar, es más, no voy a seleccionar la tabla completa para que vean que va a ser un objeto diferente. Voy a seleccionar solo los datos de la primera especie, ¿no? De Amia calva. Entonces, ustedes pueden seleccionar todas las columnas o pueden seleccionar menos, ¿no? Pueden seleccionar 3 columnas si quieren. Pues yo voy a seleccionar los de Amia calva. Lo voy a copiar. Vean, ahí ya me está indicando que lo copié. Y hay una función, en realidad es la misma función, read table, pero hay algunos argumentos de read table que nos permiten copiar, pegar como objeto, o sea, pegar en un objeto, crear un objeto, a partir de contenido que tengamos copiado en el portapapeles. Eso es lo que está en la línea de código 19. Vean, aquí lo estoy haciendo con código, con comandos. Y entonces voy a crear, es más, para que se cree con un objeto diferente, que no se sobrescriba, vamos a cambiarlo, pónganle hg2. Y la función es la misma que usamos hace rato, read table, pero aquí el argumento es file, pero le ponemos clipboard, así de pégamelo del portapapeles. Como lo estoy pegando directamente de Excel, los separadores son tabuladores y sí tienen cabezados, y ese es el detalle. O sea, como Excel tiene formato, hay que agregar este tipo de argumentos. El texto, no me lo interpretes como una función. El texto, interprétalo como caracteres, como factores, ¿no? O sea, true. Ejecútenlo. Si ya tienen algo en el portapapeles, ejecútenlo. Y vean que se crea el objeto hg2 y el objeto hg2 contiene pues lo que copiaron en el portapapeles. Pueden darle doble clic aquí en el panel de ambiente o lo pueden invocar, ¿no? Le pueden poner aquí simplemente el nombre hg2, lo ejecutan y les aparece en la consola. Son solamente las filas que había seleccionado. Entonces, pues de hecho lo pueden pegar desde el portapapeles. Inclusive dirían, pues es más fácil, ¿no? ¿Por qué no nos dijo eso desde el principio? Justo no se los digo desde el principio, porque es más fácil, pero no es recomendable porque en realidad no queda registrado en ningún momento en el script exactamente qué copiaron y pegaron, ¿no? Y les digo, depende un poco de los objetivos de su script, pero por ejemplo, para mí sí es importante en los scripts tener la secuencia de ese script, exactamente para qué datos los utilicé o los analicé, porque luego pues probamos diferentes análisis para diferentes cosas, ¿no? Entonces se puede, o sea, pueden copiar y pegar directo del portapapeles, no se los recomiendo, pero se puede. Y de hecho, también pueden seleccionar directamente con código archivos desde una carpeta. La no recomendación es por lo mismo, ¿no? Porque de hecho es un argumento. Esto sí es con readxl. Aquí le pongo library, ya no es necesario que lo corran porque pues ya está activado. Pero recuerden, siempre hay que activarlo primero. La función de readxl, si no quieren utilizar ni siquiera esto de import dataset, pueden hacerlo directamente con este argumento, con file choose. Ejecuten la línea de código 24 con run o con control enter y vean que cuando lo ejecutan les despliega directamente la carpeta y entonces pues ya pueden, bueno, más bien les despliega la ventana, ¿no? Con su carpeta de trabajo y ahí pueden irse a cualquier carpeta y entonces pueden seleccionar el archivo que ustedes quieran, ¿no? Aquí, bueno, pues para que no se sobrescriba, vamos a ponerle hg3, lo ejecutamos. Y, vean, este es el botoncito. Cuando se está ejecutando algo, aparece ese botoncito de stop, que si por alguna razón se les queda trabado, en algún momento, alguna operación, le pueden picar ahí para detener esa operación. Hace rato, pues fue muy rápido, pero es el que les decía, ¿no? ¿Dónde está la manita? Aprovecho, ¿no? Que salió. Pero bueno, escogemos, es para Excel, o sea, por la forma en el que, entonces, no escogemos el CSV, cogemos el XLS, le damos a abrir y ven, ya se guardó. Son diferentes formas de importar los datos. Dice Yasmin, no me aparecieron los datos en la consola, me mandó en el script. De lo que importaste ahorita, Yasmin, o sea, en automático cuando lo importas,
te aparece esto, ¿no? Como una tablita. Sí. Ajá. Pero no me apareció en la consola, solamente ahí en el script. Sí, para que te aparezca en la consola, lo tienes que invocar. Cuando le digo invocar es escribir el nombre y ejecutarlo. Y es lo que hace que aparezca en la consola. ¿Ok? Pues según sí lo hice. ¿Y no te aparece aquí abajito? Ah, Ok, eso es algo raro, quizá igual es por el espacio, pero si está en el ambiente, quiere decir que sí está importado. ¿Sí? ¿Te aparece creo aquí? que no está en el ambiente. O sea, ¿no te aparece aquí? Déjeme ver. No. Ah, eso quiere decir que no se ha importado. No, sí, me aparece HG nada más. Ah, ok, entonces igual y los otros no se importaron, o no se han abierto. Sería cuestión que los corrieras de nuevo. ¿Ok? Los demás. No, a mí este último HG3 tampoco, bueno, como que me perdí en la instrucción. Ah, ok. A mí De hecho, también el H. justo por eso no lo recomiendo. O sea, son métodos que parecen más fáciles, pero causan más confusión, ¿no? O sea, igual regresa a la línea 24, Alba, y ahora ya ha salido. Ejecútenlo. Y se abre esta pestañita. Entonces, escojan el Excel. De hecho, pueden escoger cualquier Excel. Este método, de hecho, sí sirve, o sea, es útil cuando quieren importar tipos de archivos para los que no existen funciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere importar archivos TPS, bueno, no sé si los ubiquen, son los de coordenadas de landmark, por ejemplo, en morfometría geométrica, lo tienes que hacer de esta forma, ¿no? Porque, bueno, depende. En algunos paquetes, de hecho, sí hay funciones para importar TPS o archivos Nexus o algo así, ¿no? Pero para los Excel es mejor con import de dataset, pero pues la forma en la que opera es, lo ejecutas, buscas un archivo de Excel, bueno, aquí se supone que es el de HG, que tenga que ser el de Excel, y ya le das a abrir y ya con eso se debe crear. ¿Sí? Ya quedó. No, no sale. No sale, O o sea, sea, no se te no. crea. Sí le cambiaste el nombre, aquí le pusiste HG3 para que no te lo sobrescriba, porque si le dejas HG, bueno, también error mío, bueno, no se me había ocurrido, ¿no? Dice HG, pues dices, no pasó nada, igual lo sobrescribiste sobre lo que ya habías importado. Por eso ahorita dije, le voy a poner HG3 para que se cree otro aparte. Sí. Ajá, pero no sale, aparece algún mensaje de error, o qué pasa. Ya, ok, que seleccione. Entonces ya le puse HG3, lo voy a... Ajá. Sí, o sea, se abre una ventanita emergente. A veces esas ventanitas emergentes quedan medio perdidas, a veces quedan como en segundo plano. Eso luego pasa. De hecho, luego pasa con las gráficas, también lo vamos a ver. No sé si alcancemos hoy, pero mañana. Que luego utilizas, a veces conviene utilizar un editor de gráficas independiente, pero luego se abre una ventana independiente y lo pierdes. Dices, no pasó nada, pero en realidad está ahí. Y ya buscas, o sea, ya que se abre esa ventana, ya buscas un archivo. Ya. ¿Ya? Ya se pudo. Sí, se Muy logró. bien. Perfecto. Muy bien. Y a Yasmín sí le sale un error. Ajá, bueno, es que creo que eso es porque esos es los riesgos, o sea, de utilizar eso. O sea, es mejor. O sea, aquí aparentemente lo sencillo, pues es más rápido, pero luego sale contraproducente. Estás seleccionando un archivo, creo que te pasó lo mismo que le pasó a otros hace rato, Yasmín, que escogían el HGCSV, porque ese error que te sale es que lo que estás seleccionando no es reconocible con la función que estás usando. La función que estás usando es read Excel. Tienes que meter directo un archivo de Excel. Quizá estás escogiendo el otro archivo. Checa eso, ¿no? Puede ser eso. Pero bueno, son diferentes maneras. O sea, esto es para que aprendan a cómo pasar sus datos a R, que es el paso número 1, ¿no?
Ya una vez que tenemos los datos en R, pues ahora sí viene lo mero bueno, que es la parte de analizar esos datos. Y cuando hablamos de analizar nuestros datos, bueno, ya pensamos en el análisis estadístico, pero siempre es bueno, primero, hacer un análisis de la estructura de los datos, de la naturaleza de los datos. Les había comentado que en la carpeta, además de los archivos de, o sea, los scripts y los archivos de Excel, había unos PDFs. Este es un manual de un paquete de gráficas. Ese obviamente no es mío, es el manual oficial. Pero bueno, estas son unas guías de funciones que pues armé. Bueno, son las guías que más o menos usamos en las prácticas de los cursos, pero una versión abreviada. Con las funciones, pues hay un montón de funciones, ¿no? Pero bueno, las funciones básicas, más importantes, útiles para diferentes cosas. A partir de la segunda página, pues ya son funciones para cuestiones estadísticas, para calcular estimadores o para hacer gráficas, también toda lo de gráficas es todo un tema. Pero en la primera página hay algunas funciones, también hay un apartado de cómo utilizar, bueno, lo que ya hicimos, de cómo importar los datos con Read Table, pero está esta parte, ¿no? De funciones que sirven para conocer más sobre la estructura de nuestros datos. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la función class, ¿no? Que nos permite definir el tipo de objeto. Entonces, por eso aquí en el script hay varias cosas, desde cómo invocar el objeto, ya les había dicho, escriben el nombre del objeto, solo el nombre, y en la consola les aparece. Si es un objeto muy extenso, de hecho no les aparece completo. Si lo quieren ver completo, de hecho, ya vieron que cuando lo importan en automático se abre. Si por alguna razón lo cerraron y lo quieren volver a abrir como tabla, hay dos opciones. Pueden hacer doble clic sobre el nombre del objeto aquí en el panel del ambiente, si están usando RStudio, o con código, utilizar la función view con V mayúscula. Si ejecutan la línea de código 28, también aparece como tabla, y aquí sí como tabla completa, ¿no? Entonces aquí sí pueden analizarlo de manera más completa. Siempre es importante verificar. Sigues con problemas de admin, pero si quieres, bueno, si tienes tiempo, ahorita terminando lo checamos. ¿Qué tenemos que hacer cuando dejó de salir el mayor que? ¿Te aparece un signo de más, Vivi? Presiona la tecla ESC. Eso es cuando por alguna razón una función no se terminó de ejecutar. Entonces presiona la tecla ESC y ya con eso te debe volver a aparecer el mayor que indica que pues puedes volver a escribir código, ¿no? Si te referías a eso, Vivi. Pero bueno, mientras les sigo comentando, ¿no? Por ejemplo, con View pueden ver los datos completos como tabla. Dim es dim de dimensiones. Vean, ejecutan la función dim y le da las dimensiones 172.6. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese 172 y ese 6? Las filas y las columnas. Exactamente, ¿no? O sea, es una tabla con 172 filas y 6 columnas. Y habíamos platicado también ayer que hay diferentes tipos de tabla. O sea, para R, una tabla puede ser una matriz o un data frame. Para saber el tipo de objeto exactamente, utilizamos la función class. Si ejecutan la línea 30, nos dice HG es una tabla, pero es una tabla en particular de tipo data frame. ¿Por qué? Pues porque tenemos valores numéricos, pero también tenemos variables categóricas, ¿no? O sea, si fueran solo valores numéricos sería una matriz, ¿no? Pero aquí tenemos una combinación de variables cuantitativas y cualitativas o categóricas, que eso, para R, es un objeto de tipo data frame. La línea de código 31, names, pues nos da los nombres de las columnas. Head nos da la primera parte del archivo, del objeto. Tail nos da la cola, ¿no? Entonces, bueno, son algunas funciones como para empezar a caracterizar. También algo que ya habíamos visto desde la primera sesión, pero es importante recordar, y de hecho lo vamos a complementar, es cómo seleccionamos partes específicas de nuestro conjunto de datos, ¿no? Porque, bueno, ya está todo, ¿no? O sea, el objeto completo HG es una tabla, un data frame, con 6 variables distintas, pero, pues, por ejemplo, en un análisis multivariado, pues sí vamos a tomar en cuenta las 6 variables simultáneamente, pero si queremos hacer un análisis variable por variable, pues las tenemos que ir seleccionando. Recuerden, hay varias formas de seleccionar. En el caso de una tabla, de un data frame, la forma más simple de seleccionar columnas es con el operador de signo de pesos. De hecho, ya está en el script, pero recuerden, ustedes lo pueden escribir. Aquí le voy a dar Enter
y me voy a regresar a la línea 35 y escriban ustedes mismos para que lo recuerden, escriban HG, signo de pesos, y en cuanto ponen el signo de pesos, se despliegan los nombres de las columnas y entonces pues ustedes la pueden seleccionar, ¿no? Por ejemplo, fecha, pues no estaba. Si lo ejecutan, le dan control enter, les aparecen solo los datos de fecha como vector, ¿no? O sea, es un data frame, pero de esa forma están seleccionando solo el vector columna de fecha. El código que está aquí, HG Mercurio, bueno, les da solo los datos de Mercurio. HG especie, solo los datos de especie, ¿no? Que ahorita, o sea, es solo para verlo, pero también para analizar. Hay funciones que quizá queremos aplicar a la matriz completa. Si queremos hacer pues, un análisis de componentes principales, lo aplicamos a la matriz completa. Pero si queremos pues, caracterizar, por ejemplo, sacar el promedio, bueno, hay funciones que lo sacan para todo el data frame o hay funciones que solo sirven para cierta columna, ¿no? Entonces, es la forma en la que lo seleccionamos. Lo podemos hacer con el signo de pesos. Lo podemos hacer también con los corchetes. En este caso es por el número de columna. Por ejemplo, ejecuten la línea de código, bueno, si le agregaron esto de HG fecha, pues ya es la línea de código 38, si no la numeración está recorrida. Pero bueno, la que dice HG corchete 6, aquí donde tengo el cursor. ¿Qué les aparece cuando ejecutan esta línea de código? ¿Qué les aparece en la consola? Mercurio y 10 valores. La columna de Mercurio. Ajá. Ajá, les aparece la columna de Mercurio, o sea, no les muestra los valores completos, pero son los valores de Mercurio, porque Mercurio es la columna número 6, entonces con corchetes lo hacen por número de columnas. Si ponen HG3, les aparecen los nombres de las especies, porque especie es la tercera columna. ¿Qué ventaja tiene esto? Que con los corchetes pueden seleccionar no solo columnas individuales, sino que pueden seleccionar múltiples columnas. Pueden seleccionar conjuntos de columnas, por ejemplo, con la línea de código 40, cuando ejecutan HG entre corchetes 3, 2.5, lo que se les despliega o lo que seleccionan son las columnas 3 a 5 de especie a longitud. Pueden seleccionar, o sea, la ventaja de los corchetes es que les sirve para seleccionar conjuntos de columnas, pero también les puede servir para seleccionar filas. Por ejemplo, en este conjunto de datos, pues quizá queremos hacer el análisis para una sola variable, o quizá también, o además, o en lugar de, queremos hacer el análisis para una sola especie. Hay varias formas de hacer eso, pero una de ellas, pues, es seleccionar filas específicas al momento de analizar esos datos, ¿no? Y eso también lo podemos hacer con los corchetes, pero en ese caso, para indicar que son filas y no columnas, después de indicar el número, le tenemos que poner una coma. Vean, la línea de código 41 se parece mucho a la 40. La 40 es la que acabamos de correr. ¿Qué nos genera? Nos selecciona las columnas 3 a 5. Pero, ¿qué pasa si seleccionan, perdón, si ejecutan la línea de código 41, la de 3, 2.5, pero después la coma? ¿Qué les aparece en la consola? ¿Solo las columnas 3 a 5? ¿Solo información de las columnas 3 a 5? De las filas, ¿no? 3 y 5. Exacto, les aparecen todas las columnas, pero les aparece solamente el dato de las filas 3 a 5, ¿no? Que bueno, son datos de Pescastor, no hay más. Pero bueno, ahí 3 a 5. De hecho, podemos seleccionar combinaciones, celdas específicas que sean combinaciones de filas y columnas. Si corremos el código de la línea 42, vean que nos da los datos de las filas 3 a 15, o sea, de los individuos 3 a 15 de nuestra tabla, pero de las columnas 3 a 5. Entonces, podemos seleccionar partes específicas. De hecho, con los 2 puntos seleccionamos intervalos. Si queremos seleccionar varias columnas o varias filas, pero no adyacentes, también podemos. Ahí indicamos, por ejemplo, o sea, si yo le pongo de 3 a 5, me selecciona las filas 3, 4 y 5. Pero si yo quisiera, o sea, no quiero de la 3 a la 5, sino quiero solo la 3 y la 5.
quiero solo especie y longitud, pues el código es un poco diferente. De hecho, está ejemplificado aquí abajo, pero vamos a escribirlo, ¿no? O sea, sería HG, corchetes, que la ventaja de RStudio es que cuando, igual que con los paréntesis, ¿no? Cuando abrimos el corchete de cierre automáticamente y diríamos, bueno, pues si le pongo 3, 2.5, me selecciona de la 3 a la 5. Si yo nada más quiero la 3 y la 5, pues en lugar de 2 puntos le pongo coma. Pero aquí hay un pequeño detalle. Si lo ejecutan así nada más, pues en realidad les da la fila 3, la columna 5. Si lo que quieren es que les dé las columnas 3 y 5 completos, tienen que indicarlo con la función combine, que ya vimos que es una C. Nótese, bueno, ayer lo habíamos visto, bueno, no se lo remarqué. Vean que cuando estamos escribiendo y hay alguna inconsistencia con los paréntesis, no coinciden los paréntesis de cierre con los de apertura, RStudio nos ayuda poniéndonos ahí una X de que algo está mal, ¿no? ¿Por qué salió eso? Y después se quitó porque faltaba un paréntesis, ¿no? Pero bueno, ya está. Ya cuando corregimos el código se quita. Ejecútenlo. Y ahora sí, aquí le estamos indicando que lo que queremos es que nos seleccione, en este caso nos despliegue, las columnas 3 y 5. Si corren el código de abajo, pues nos despliega las columnas 1 y 6, ¿no? Fecha y mercurio. Aquí solamente lo estamos haciendo para visualizar, pero esto es útil para seleccionar. O sea, si queremos aplicar una función, queremos sacar, por ejemplo, promedios, pero no queremos sacar el promedio de todo, porque pues de hecho no tiene caso sacar el promedio de nombre o de especie, de hecho no se puede. De fecha se puede porque son números, pero pues tampoco tiene caso. Pues aplicamos la función de promedio, pero seleccionamos de alguna de estas maneras solamente las columnas de las variables numéricas. Para eso nos sirve, ¿no? El conocer cómo filtrar o cómo seleccionar filas o columnas específicas en R. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Ok. Sí, profe. Apenas vamos a empezar a hacer estadística, pero bueno, esos son como los pasos previos, ¿no? Para poder hacer de manera más óptima. ¿Qué pasó, Arely? Hola, profesor. Disculpe, es que estoy viendo que a usted le aparece arriba que dice activos y 172 por 2. A mí no me aparece eso cuando corro las funciones. ¿Es algo nuevo? ¿Por qué no me aparece? O sea, en la consola, pero sí te aparecen los datos. Sí, sí me aparecen todos los datos, pero no me aparece esa leyenda. ¿Qué versión de RStudio tienes, Arely? ¿Lo acabas de descargar? No, ya lo tenía. Creo que es la 4.2.0. Pues eso tiene que ver con la versión. Es simplemente una anotación. Si te aparecen los datos no hay ningún problema. Si no te aparece ningún mensaje de error. Simplemente son anotaciones. De hecho, por eso tiene el numeral. Es como información adicional, pero eso varía de acuerdo a la versión de RStudio. Gracias. Sí, ¿de qué? Y bueno, aquí ya vamos a empezar a hacer algunas cosas estadísticas, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, de la función summary, que la función summary es una de esas funciones genéricas que siempre nos da algo, un resultado, lo aplicamos a cualquier objeto válido, pero que cuando lo aplicamos a una tabla básica de datos, sea matriz, funciona con matrices, funciona con data frames, lo que nos va, de hecho funciona con vectores también, lo que nos va a generar va a ser un resumen de estadística descriptiva, sobre todo de medidas de tendencia central, ¿no? O sea, cuando ejecutan summary de mercurio, vean que lo que hace es que para todas las columnas de mercurio nos resume la información y nos resume lo que puede. Para las variables categóricas, pues de hecho no puede hacer cálculos, entonces lo único que nos dice es el tipo de variable y la longitud, o sea, cuántos datos. Para las variables cuantitativas, calcula la media, la mediana y los cuartiles, bueno, mínimo, máximo, primer y tercer cuartil, ¿no? Entonces, pues de hecho, summary funciona para la tabla completa, ¿no? Hay funciones que solamente aplican para columnas específicas, ¿no? Que, por ejemplo, para la parte de estadística descriptiva, que usualmente es con lo que empezamos, depende de cuáles son
pues nuestros objetivos o las preguntas que queremos responder. Muchas veces pues queremos ir más allá de lo descriptivo y pues tenemos una premisa de partida, tenemos una hipótesis que queremos poner a prueba, o queremos hacer predicciones a partir de nuestros datos, y entonces pues eventualmente queremos pasar a otro tipo de análisis, ¿no? Queremos hacer estadística multivariada o queremos hacer un análisis de varianza, pero de cualquier manera, siempre un punto de partida importante es caracterizar a nuestros datos, ¿no? Para empezar a reconocer tendencias y patrones generales, que justamente por eso a la estadística descriptiva también se le conoce como análisis exploratorio de datos. Aquí en este script, pues hay diferentes funciones que nos pueden ayudar a ir reconociendo esos patrones. De hecho, una guía un poco más completa está en, pues justamente el PDF de la guía de scripts que les había comentado. Aquí se indica, pues, las funciones. Primero, las funciones para calcular cosas individuales, ¿no? Que ahorita justamente vamos a ir como increciendo en términos, pues, de eficiencia, de cómo, por ejemplo, algunas funciones que nos permiten calcular muchas cosas simultáneamente. Pero bueno, lo primero, si queremos solamente calcular un estimador muy puntual o simplemente, pues, ver cómo o sea, la secuencia de nuestros datos, pues podemos utilizar esas funciones específicas como sort, por ejemplo. Vean, ejecuten la primera línea. Bueno, yo le he agregado ya más líneas al código, entonces la numeración puede variar, pero la que me aparece a mí como línea 49, la de sort, HG signo de peso, longitud, y díganme qué pasa. De la columna longitud te ordena los valores de menor a mayor. Exacto, nos presenta los valores de longitud, pero ordenados, efectivamente, ¿no? De menor a mayor, que esto pues, ya nos permite visualizar ciertas cosas, ¿no? O sea, ya es un avance respecto a solamente ver las longitudes, ¿no? En la secuencia en la que se fueron transcribiendo o los datos o ordenados bajo otro criterio. Entonces, sort nos lo ordena. Sort es una función que aplica para variables cuantitativas y ahí, pues evidentemente, lo que ordena es de mayor a menor. Pero si corren la siguiente línea de código, especie, pues es una variable categórica, pero sort también funciona. En este caso, las ordena, pero bajo el criterio bajo el que se puede ordenar una variable categórica, ordena alfabéticamente los valores, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, sort nos permite ordenar los datos. Order es otra función, suena algo parecido, uno diría, pues sort ordena. Order, pues también suena a ordenar, y sí tiene que ver con eso, pero lo hace de una forma un poco diferente, para que vean, ¿no? Que depende un poco de qué queramos. Algunas funciones pueden ser más prácticas que otras. Ejecuten la función de order y díganme qué les aparece. Bueno, la voy a ejecutar yo también. Les aparece algo como esto, ¿no? Sí. Eso es un poco más difícil de interpretar, de hecho, por eso ahí pongo una nota. Order lo que hace es que da la posición ordenada de menor a mayor de un vector. Por ejemplo, aquí yo lo hice con el vector, con la columna, peso. Y vean, el primer dato es 151 y ustedes dirían, o sea, eso aparentemente no tiene sentido, porque de hecho los pesos pues, están en gramos y pues no hay un peso de 151 gramos. No, lo que quiere decir es que el primer valor de peso es el 151 ordenado de los peces más chiquitos o más ligeros a los peces más pesados. Entonces, esto lo que nos da es la posición ordinal, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un 1 y ese 1 es el pez. Estos números de la izquierda es la ubicación. Entonces, este es el 127, 128, 129, 130, 131, 132. El pez 132 es el pez con el peso más chiquito. Este, que es el 168, es el segundo más chiquito, ¿no? Entonces nos da la ubicación. ¿Sirve de algo? Pues depende, ¿no? O sea, quizá sea un poco más intuitivo utilizar sort para tener una idea de cuáles son más ligeros, más pesados, aunque quizá si queremos ubicar dentro de la tabla a cierto organismo en particular o saber su ubicación, pues nos puede servir order, ¿no? Entonces, hay diferentes funciones que aparentemente son para lo mismo, ¿no? Pero que nos pueden presentar los resultados de una forma diferente. Por ejemplo, sum da la suma. Ahí, por ejemplo, esa es la sumatoria total del peso, de nueva cuenta. ¿Eso sirve de algo? Pues depende.
por ejemplo, aquí pues podría ser relevante si nos interesa pensarlo en términos de biomasa, ¿no? Ahí podemos verlo en términos, bueno, pues la biomasa de toda esa muestra, pues serían estos miles de gramos. Si queremos saber solo los extremos, min nos da el valor mínimo, max nos da el valor máximo. Por ejemplo, el rango, bueno, no hay una función de rango, pero pues el rango en la definición estadística, pues es la diferencia entre máximo y mínimo, ¿no? Cuando decimos, pues el rango de edades de este grupo va de 18 a 25 años, bueno, el rango como medida, pues serían 7 años, ¿no? 25 menos 18. No hay una función para eso, pero podemos hacer operaciones aritméticas con las funciones, ¿no? Entonces, en la línea 55, restamos el máximo de peso menos el mínimo de peso. Si lo ejecutamos, este valor es el rango, ¿no? O sea, y el rango es de 5.523.6 gramos. Podemos calcular parámetros o estimadores estadísticos. La media, ya habíamos visto un poco la cuestión con la media. Recuerden, para invocar la ayuda. Para funciones como la media, pues es muy sencillo, solamente tenemos que poner la función, pero min solamente aplica para columnas específicas. O sea, no podemos poner min HG. De hecho, vamos a intentarlo. Vean, vamos a agregar una línea de min HG. Si lo ejecutan, sale una NA, porque min funciona para columnas y además, pues como es un data frame, pues hay columnas para los que no se puede sacar el promedio, no es aplicable, ¿no? Entonces, pues realmente min, pues lo tendrían que aplicar para columnas que sean cuantitativas, por ejemplo, min HG de peso, y ahí nos aparece, ¿no? Vean, el promedio de peso es 1019.726 gramos. Recuerden, aquí no hay problema, pero recuerden que min es una función que es sensible a los valores faltantes. Cuando lo hicimos con los datos de ozono de Air Quality, recuerden que de entrada, si solo lo escribíamos así, no nos daba el resultado porque había datos faltantes. Esta línea de código no es necesaria para estos datos, pero simplemente es un recordatorio de que si tienen datos faltantes, tienen que agregar a la función min el argumento na.rm igual a true para remover datos faltantes. Ahorita lo ejecutan y les va a dar lo mismo porque o sea, estos datos de mercurio, pues para no hacerles tan difícil la vida, pues tienen los datos completitos, pero bueno, muchos de ustedes llegan a tener datos faltantes, entonces para ese tipo de funciones, pues lo tienen que agregar. Y podemos calcular diferentes cosas y además digamos que podemos ir modificando cómo queremos que lo calcule, cómo queremos que nos presente los resultados. Por ejemplo, vean que aquí nos da la media, o sea, está en gramos, nos lo da con 3 decimales después del punto, con 3 cifras significativas, porque así está configurada la función min, así la programaron. Eso lo podemos modificar. Por ejemplo, aquí utilizamos otra función que nos permite cambiar el número de cifras significativas aplicando las leyes del redondeo y justamente por eso la función se llama round. Lo que está en la siguiente línea de código, ejecútenlo y vean que lo único que cambió nos da la media, pero nos da la media con 2 decimales porque utilizamos la función round. Adentro de la función simplemente pusimos todo el código anterior y le agregamos un argumento de la función round que es digits. O sea, esa función es lo que dice es, ok, tú dime con cuántos dígitos, cuántos decimales después del punto, cuántas cifras significativas quieres y pues yo te lo doy con ese valor redondeando. Y entonces, pues por eso queda como 1019.73, porque recuerden que de acuerdo a las reglas de redondeo, pues como este es mayor a 5, pues el número anterior sube, ¿no? Entonces, ustedes pueden definir el número de cifras significativas, ¿no? Y depende de lo que calculen. Por ejemplo, la línea 61, la línea de código de 61, ¿qué calcula? ¿Para qué creen que sirva la función median? La varianza en el peso. No, la de arriba. Var es de varianza. Esta. De hecho, ahí dice.
La mediana. La mediana es una pregunta, una pregunta un poco retórica, porque pues ahí dice, ¿no? Pero bueno, ejecútenla. Lo más importante, ¿qué valor les da la mediana? Era para ver qué tan dormidos estaban, que parece que muy. 708. Ajá, que Punto además 8. es algo interesante porque, pues recuerden que tanto la media como la mediana son medidas de tendencia central. O sea, las dos se supone que nos indican lo mismo, nos indican la tendencia general de los datos. Sin embargo, para esta variable de peso, para este conjunto de datos, la media y la mediana son bastante diferentes. La media es de 1019.73 gramos, la mediana es de 708.80 gramos. Eso ya nos dice algo, ya nos dice qué cosas. ¿Qué cosas? La primera, que esos datos no siguen una distribución normal, porque una de las características de la distribución normal, si recuerdan, la distribución normal, pues es una distribución de los datos, que es una distribución que cuando la representan gráficamente, tiene una forma de curva, ¿no? De la famosa curva en forma de campana, campana gaussiana, es simétrica, pero también se caracteriza porque precisamente ese punto de inflexión de la curva es la media, la moda y la mediana. Algo que distingue la distribución normal es que la media, la mediana y la moda coinciden, son exactamente el mismo valor. Aquí no coinciden para nada, lo que entre otras cosas, en primer lugar, solo viendo eso, pueden decir, estos datos no siguen una distribución normal, lo cual ya es relevante, ¿no? Porque además tiene implicaciones en el tipo de análisis posteriores que quisieran hacer, ¿no? Si, por ejemplo, estos datos los quieren utilizar para una prueba de hipótesis, para un análisis de varianza, para una prueba T, pues de hecho tendrían que replantearse si van a hacer una prueba T tradicional, un análisis de varianza tradicional, porque esos métodos paramétricos, la interpretación correcta de los resultados parte de ciertos supuestos, y uno de los supuestos es que siguen una distribución normal, que aquí claramente no está ocurriendo. Hay pruebas de normalidad específicamente, ¿no? Que también vamos a platicar un poco de eso, espero que nos dé tiempo. El viernes, yo creo, vamos a hablar un poco más de eso. Hay pruebas de normalidad y cómo hacer pruebas de normalidad TNR, pero aquí tan solo, ya solo calculando media y mediana y viendo la diferencia, podemos concluirlo. Y de hecho, ahorita que calculemos otras cosas y que empecemos a hacer gráficas, vamos a entender mucho mejor por qué son tan diferentes la media y la mediana. Y de hecho les voy adelantando algo, pero bueno, espero que ustedes entiendan las razones cuando lo vayamos platicando. En este caso, la mediana sería un indicador más confiable. Todo el mundo sabe cómo calcular un promedio y pues casi en automático lo que calculamos siempre son los promedios, pero si la mediana existe es porque hay ciertas variables para las cuales es un indicador más confiable. Y este es uno de esos casos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir entendiendo. Justamente para eso sirve este análisis exploratorio de datos, ¿no? Para ir encontrando patrones. Aquí vimos ya algo. Por ejemplo, la variabilidad. Ahora sí, vean la función var, calcula la varianza. SD es abreviatura de Standard Deviation, calcula la desviación estándar. La desviación estándar es de 851.90 gramos, lo que nos dice que hay una variación enorme en el peso. De hecho, eso lo veíamos desde sort. O sea, si nos regresamos a la función sort, en esa muestra, pero de peso. Esperen. No, de hecho, nunca utilicé sort para peso. Vamos a agregarlo, ¿no? Lo podemos hacer. Voy a poner aquí sort, HG, peso. O sea, en esa muestra hay peces que pesaron desde 118 gramos hasta peces que pesaron más de 5 kilos, prácticamente 5 kilos y medio, ¿no? O sea, y es parte de esas tendencias que vemos. Tiene que ver con que hay diferentes especies mezcladas. También ahorita vamos a ver cómo ir, pues ya entrando a la cuestión de reconocer, ya la cuestión de los factores, ¿no? O sea, las causas, por qué esa variación, pero aquí estamos describiendo, ¿no? O sea, un conjunto de datos que sigue una distribución asimétrica, eso tan solo lo vemos con la diferencia entre media y mediana, que tiene una gran variación. De hecho, otra cosa que podemos calcular, vean con la siguiente función, ejecuten esta línea de código, la que dice cuantil, HG signo de pesos, peso, y pues díganme qué les aparece en la consola. Pues si quieren, pónganlo en el chat de Zoom, cuando ejecutan cuantil, la función cuantil.
que es mi línea de código 65. Bueno, le he estado metiendo mano, ¿no? Entonces igual ya se modificó. Ajá, exactamente. Sí, ya lo están compartiendo Alex, Brenda, Katia. Gracias. ¿Y eso qué es? Ya lo corrí, ¿no? ¿Qué significa? Es el número de como de peso que está en cada cuartil, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, son los cuartiles. Y pues recuerden el significado de los cuartiles. De hecho, los cuartiles no son tan populares, no es una medida tan popular, pero es bastante útil. Por ejemplo, o sea, ¿qué significa esto? Que abajo del, o sea, diga 25% y abajo diga 472.5. ¿Qué cuartil es ese? Es el primer cuartil. Exactamente, es el primer cuartil. ¿Y qué significa que 472.5 gramos sea el primer cuartil? Son como los de menor peso, los peces de menor peso. Exactamente, o sea, nos marcan, digamos, que como límites que separan a cuartas partes de nuestra muestra o de la población. Bueno, en este caso sería una muestra, ¿no? Entonces, en este caso, de hecho, por eso aquí lo pone como porcentajes. Esto significa 472.5 es el primer cuartil. Es decir, el 25% de los peces más chiquitos, bueno, de los peces menos pesados, pesan de 472.5 gramos para abajo. El 75% restante pesa más de eso. Por ejemplo, ¿cuál sería el tercer cuartil? El 75%. 75%, que es 1,247.4 gramos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el 75% de los peces más chiquitos pesan menos de 1,247, bueno, igual o menos de 1,247.4 gramos, lo que significa que el 25% de los peces más gordos pesa arriba de eso, ¿no? Y entonces, este valor del 100%, ¿qué significa? O este del 0%. Este 118.1. ¿Por qué dice 0% arriba? ¿Es el mínimo? Es el mínimo porque exacto, el 0% pesa menos que eso, no hay ningún pez más ligero, es el mínimo, el 100% es el máximo, ¿no? 50% es el valor que separa mitad y mitad, o sea, 708.8 gramos separa a la mitad de los peces más chiquitos de la mitad de los peces más grandotes, por lo tanto es el segundo cuartil, pero también es la mediana, ¿no? Recuerden que la mediana y el segundo cuartil son exactamente lo mismo. Y esto también nos da una idea de por qué la media y la mediana son tan diferentes y por qué no sigue una distribución normal. Vean que la distribución es altamente asimétrica. O sea, a pesar de que hay un pez de más de 5,5 kilos, el 75% de los peces pesan menos de 1.2 kilos. O sea, hay un montón de peces chiquitos y hay unos poquititos peces grandototes, ¿no? Que justamente esa simetría es lo que causa la diferencia entre moda y mediana, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos explorar con los cuartiles. Igual, como todo en R, hay diferentes formas de hacer los cuartiles, porque de hecho, cuantil es la función como tal. Si invocamos la ayuda de la función con la línea de help, cuantil, vean que, bueno, si avanzamos en eso, hay un argumento que es type, o sea, igual podemos cambiar las cifras significativas, si hay datos faltantes los tenemos que quitar con na.rm. Hay un argumento type, o sea, aparentemente es un número, pero en realidad aquí ustedes definen con qué algoritmo, o sea, con qué fórmula calculan los cuartiles, porque los cuartiles son fáciles de definir, la definición la recordamos ahorita, o sea, son valores que separan a cuartas partes de una muestra o de una población, pero no son tan inequívocos de calcular. Hay formas diferentes de calcular los cuartiles. Ustedes pueden calcular los cuartiles en Excel, pueden calcular los cuartiles en PAST, pero si alguna vez lo han hecho o lo quieren hacer, quizás se den cuenta o se habrán dado cuenta que Excel les da valores de cuartiles que son ligeramente diferentes a los valores que les da PAST porque lo hacen con diferentes fórmulas. Hay, de hecho, 9 fórmulas diferentes para calcular las cuartiles. R tiene todas y ustedes pueden definirlo, ¿no? Hay una por default. De hecho, vean si vemos la ayuda. Por default,
tiene en type la fórmula número 7, y ahorita vamos a entender por qué, pero en realidad tiene las 9, ¿no? Y aquí viene en la ayuda la descripción. Y aquí depende, ¿no? O sea, depende de qué fórmula les parezca la más confiable o qué programa han estado utilizando en la vida. Por ejemplo, vean la fórmula tipo 2, si en type le ponen igual a 2, es la fórmula con la que le calcula un programa que se llama SAS. Por ejemplo, vean aquí, hay una fórmula, aquí viene la descripción de cada fórmula, ¿no? La fórmula 5 nos dice, esto es popular entre hidrólogos. Entonces, si ustedes están haciendo un trabajo en el contexto de la hidrología por comparabilidad, si quieren incluir los cuartiles, probablemente sea conveniente que lo hagan con la fórmula 5. Le ponen type igual a 5. Bueno, en realidad para estos datos no va a cambiar el resultado, pero o sea, pues, es un conjunto de datos pues, de chocolate para aprender, pero en algunos casos sí cambia. En el código le pongo type igual a 6, porque esta es la fórmula que se utiliza en Minitab y en SPSS, que son paquetes estadísticos populares, y también porque pues, en el curso de estadística que yo doy, primero les enseño a calcular a mano, y lo hacemos con esa fórmula. Entonces, para que sea comparable, lo puedan replicar en R, y lo hacemos con la fórmula 6. Por default, R lo hace con la fórmula 7, porque esa es la que se calculaba en S, que es el lenguaje de programación, que es como el papá de R, ¿no? Pero vean, esa es la ventaja de R, y es parte de lo que platicamos desde el primer día. O sea, R les da control, un control, pues no sé si decir absoluto, pero sí les da un control mucho mayor sobre cada cosa que calculen. O sea, si en PAST sacan los cuartiles, le pican al menú, les va a dar cuartiles, pero ni les va a preguntar, ni les va a decir nada, ¿no? O sea, PAST tiene su fórmula y pues ni se enteran. Con R pueden modificar todos esos parámetros. Y de hecho, vean, bueno, ejecutan esta línea de código, el resultado va a ser el mismo para estos datos, para otros datos puede variar, pero inclusive con Quantil pueden calcular cosas diferentes a los cuartiles. De hecho, vean que la función es Quantile, no cuartile. Porque pueden calcular, por ejemplo, si quieren solo la mediana, o sea, solo el valor que separa mitad y mitad, le ponen 0.5 y solo les da ese valor. Si quieren deciles, porque bueno, los cuartiles los separan en cuartas partes, ¿no? Pero podemos calcular los valores que separan otros porcentajes. De hecho, ejecuten la línea de 69, la que dice cuantil HG peso 0.3, y díganme qué resultado les aparece en la consola. Dice 30% y 518.2. Ajá, exactamente, dice Alba. Una vez que defines el tipo de fórmula que te conviene, ya no es necesario cambiar. ¿A qué te refieres, Alba? ¿En el código? Sí, exacto. Qué bueno que preguntas eso. Bueno, hay una parte del script en donde abordamos eso, pero, o sea, sí, con esta función, o sea, aplicada de esta forma, por ejemplo, si le cambias la fórmula, solamente es para esa línea de código. O sea, no se queda ya guardada esa fórmula, si te refieres a eso. Si quieres seguir utilizando esa fórmula, en cada línea de código le tienes que agregar type igual a 6. ¿Sí te referías a Ok. eso, Alba? Sí, me refería a eso. Sí, gracias. Hay opciones, de hecho hay una función que justo se llama options, que te permite cambiar cosas para una sesión completa, que lo que cambies ahí aplique de ahí en adelante. Pero esa es otra opción, es otra función. O sea, aquí lo que pongas solamente aplica para esa línea de código. Ok. Ajá. Sí. Y bueno, lo podemos modificar. Efectivamente, si corremos esto, nos calcula el tercer decil o percentil 30. Este es el peso que separa el 30% de los peces más chiquitos del resto, ¿no? Podemos, o sea, algo más preciso, ¿no? 33%. A lo mejor no queremos separarlo en cuartos, sino en tercios. Y con este código, lo que nos da es el peso que separa al 33% de los pesos más chiquitos y el peso que separa, o sea, al tercio más chiquito y el peso que separa al tercio más grande. Y vean, reitero, una de las bondades de R es que puedes hacer siempre lo mismo, de diferentes maneras. Se puede sacar con Quantil, quieres los cuartiles, hay una función ad hoc, pero de hecho, y esto es un recordatorio porque ya lo hemos hecho hace rato, la función summary también te da los cuartiles. De hecho, voy a volver a correr la de Quantil general con la de summary para que vean que los dos te lo dan.
simplemente te despliegan los resultados de diferente manera. Quantil se lo da como porcentaje, Summary sí lo pone como cuartil, y Summary, además de los cuartiles y del máximo, también te da la media, ¿no? Es una diferencia. La otra cuestión es que con Summary no puedes cambiar la fórmula, ¿no? O sea, Summary utiliza la fórmula default, con Quantil sí puedes cambiar la fórmula. Entonces, aquí parte de la idea de este apartado del script es que también se empiezan a dar cuenta, empiezan a estar más conscientes de la flexibilidad que nos da R, ¿no? Y bueno, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, porque ya son las 9, ya es la hora de término, todavía queda tela para cortarle a este script. De hecho, o sea, ahorita empezamos con lo básico, ya no nos da tiempo, avanzamos un poco lento, pero bueno, mañana nos apuramos un poquito para terminar este script. En términos de el cálculo de estadísticos, en términos de la parte de gráficas también, que también les comentaba, ¿no? O sea, vamos a empezar a explorar pues las diferentes opciones que nos da en términos de elaboración de gráficas. Ahorita nada lo estoy corriendo así aleatoriamente para que lo vean, pero bueno, lo vamos a platicar con calma. Y de hecho, de una vez, para ir ganando un poquito de tiempo, o sea, mañana terminamos de revisar este script, para terminar de ver la parte de estadística descriptiva, terminar de ver la parte de gráficas, y también vamos a revisar y vamos a trabajar otro script. Ah, sí, Alba, ahorita les comparto el enlace. De hecho, déjenme irme a la carpeta de Drive para 2 cosas. La primera, antes de lo del enlace, porque lo tengo más a la mano y porque si no luego se me va el avión. El otro script que vamos a trabajar mañana es este, que se llama curso R Script ggplot2 o ggplot2, que justamente, o sea, en este script viene como lo básico de gráficas, pero en el otro script, no está aquí, bueno, lo voy a abrir desde acá. Vamos a ver gráficas un poco más avanzadas, pero para eso sí requerimos 2 paquetes adicionales y esos luego sí tardan un poquito más en instalarse, entonces, de tarea entre comillas. Si pueden instalarlos de antemano, los paquetes, pues ya vienen aquí. Uno es ggplot2, es el más importante. Si quieren, se los pongo igual aquí en el chat. O sea, está en el script. Si abren el script, pues les va a aparecer qué paquetes son, pero bueno. Se los pongo aquí de una vez. Uno es ggplot2 o ggplot2. Y el otro es plotly. Aquí está. Entonces también se los pongo en el chat. Si los pueden instalar, pues antes de la sesión de mañana para ganar un poquito más de tiempo. Pues si tienen internet rápido, pues no tarda tanto, pero si su internet no es tan rápido, igual y si lo pueden poner a instalar y tomarse un cafecito, algo así. Entonces mejor de una vez, háganlo antes si pueden. Y ya que estoy aquí, sí, Álvarez, paso el link de los videos. Los estoy poniendo en esta carpeta. Ya están los de lunes y martes. Al rato tuvo el de hoy. Compartir. Sí, ya, nada más copiar el enlace. Hecho. Y se los mando por aquí. Ok. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues de mi parte, pues yo le dejo hasta aquí. Ya mañana seguimos avanzando. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí les salió todo? ¿Sí pudieron hacer todo? Sí, profe. Sí, profe, todo muy bien. Muchas Profe, gracias. sí salió todo. Perfecto, pues entonces, pues me despido. Dejo de compartir pantalla. Bueno, también detengo la